presentar al doctor Alejandro Pastor Santander, quien es un destacadísimo profesional dedicado al tema de la convivencia y del bullying. Él es coordinador general del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica Argentina, es integrante de la Cátedra UNESCO Juventud, Educación y Sociedad, es psicopedagogo institucional, especialista en gestión de la convivencia social y escolar. Es también licenciado en gestión educativa por la Universidad Aconcagua, Argentina. Si tuviéramos que seguir haciendo mención a su currículum, nos pasaríamos el tiempo que él tiene que dedicar a la exposición. Así que creo de que hemos hecho referencia a lo más destacado de él y estamos todos expectantes de su presentación. Adelante y recibámonos con un aplauso. Gracias. Bueno, buenos días a todos. A los valientes que han venido hoy. Vamos a hacer, no tenemos demasiado tiempo, como todos estos temas uno está obligado a hacer un recorte, ¿no? Un recorte, hay que seleccionarlo. Yo elijo siempre algunas imágenes que sean un poco pertinentes para lo que uno quiere expresar, ¿no? Como una excusa para poder dialogar. El tema está relacionado más que nada a esto, ¿no? La situación actual del fenómeno de la violencia en las escuelas o en las instituciones educativas, sin querer decir que estamos mostrando el estado del arte de la situación, sino un poco la mirada que tenemos, ¿no? Por eso el subtítulo es este, ¿no? ¿Qué vemos y qué estamos haciendo con respecto a este tema? Para los que no estuvieron en el taller, explico un poco lo del observatorio abajo, ¿no? El Observatorio de la Convivencia Escolar Argentina, que se crea en el año 2006. Este observatorio en realidad fue un poco obligado su creación. ¿Por qué? Porque ya veníamos trabajando hacía bastante tiempo con el Observatorio Europeo de la Violencia Escolar y el Observatorio Brasilero de la Violencia Escolar, que en realidad el Observatorio Brasilero sería el primero en las Américas, el primero en crearse, justamente por una alianza que ya tenía también con el Observatorio Europeo. El Observatorio Europeo es creado en el año 1998. Esto para que vean también la cercanía, que es el primer observatorio de su tipo a nivel mundial. Y este observatorio, el europeo, se crea a partir de lo que fue en su momento en Holanda la Conferencia de Utrecht, 1997. A partir de ese momento toma el modelo de una conferencia que se hizo en Holanda relacionada con una reunión de expertos relacionada con la preocupación que había en el momento, que era la alta conflictividad, decían en ese momento, la alta conflictividad en las aulas. Se manifiesta cada investigador, cada experto manifiesta su preocupación y lo que venían haciendo, porque ya había mucho trabajo hecho, y luego se concreta en Francia, en la Universidad Bordeaux II en Francia, en el 98, la creación del Observatorio Europeo, que es el primero que empieza a investigar, digamos, de una manera un poco más sistemática el tema. A partir de ese momento comienzan a crearse observatorios en distintos lugares. El término observatorio en realidad está tomado de lo que eran en ese momento, era toda una corriente de observatorios laborales. Ahí realmente de ahí se toma el término. ¿Y qué es lo que se buscaba? Porque también hay otros modelos. Hay modelo del laboratorio, de la convivencia o de la violencia. Barómetro, ese es otro término que algunos por ahí utilizan. Barómetro de la violencia o barómetro de la convivencia. Barómetro tomado como esto, ¿no? Midamos la presión social, ¿no? La presión de las escuelas o la presión de la sociedad en general. Pero la función más importante es la de dar alertas tempranas. Alerta temprana a los fenómenos de violencia. ¿A través de qué? De lo que queda, que es la investigación. Investigamos, se buscan distintos indicadores sociales, y a partir de ahí uno puede llegar a presumir cómo puede impactar todo esto en la escuela. Porque a veces algunos piensan que los observatorios de la violencia escolar o de la convivencia escolar, los que trabajan o los investigadores o expertos son
o es gente pura y exclusivamente del área educativa. Y en algunas oportunidades, yo le diría la mayoría de las veces, son profesionales de otras áreas, que tienen que ver a veces con la salud, tienen que ver muchas veces con el área de la seguridad, pero si no por ahí con el delito, con otras áreas muy diversas, y también por supuesto del área de la salud. Generalmente cuando se hacen los encuentros internacionales para ponernos un poco de acuerdo y compartir lo que se viene investigando, uno se da cuenta de la variedad de profesionales que intervienen en esa área. Entonces esta es un poco la idea. En el caso del Observatorio de la Convivencia Escolar de Argentina, está dentro de la Cátedra UNESCO Juventud, Educación y Sociedad, que es bueno esto de las cátedras. UNESCO permite cátedras, hay un término unitwin, quiere decir universidad gemela, o universidad hermana, que en este caso la Católica de Brasil, les decía, tiene el Observatorio Brasileño de la Violencia Escolar. Bueno, venimos compartiendo, venimos haciendo investigación comparada desde hace ya mucho tiempo. El Observatorio Brasileño se creó en el año 2002, para que vean. Bueno, esta es un poco la primera aproximación al tema. Y esto fue en el mes de abril de este año, en la provincia de Mendoza, en Argentina, se hizo la 5ª conferencia mundial sobre violencia en las escuelas. 5ª conferencia mundial y 4º congreso iberoamericano. Tradicionalmente, las conferencias mundiales se venían haciendo en Europa y los congresos iberoamericanos en Brasil. Lo que se hizo fue sacarlos, porque parecía oportuno ya. Se cumplían 10 años de la primera conferencia mundial, que fue en París, y bueno, lo vimos como bueno, y vimos aprovechar también la oportunidad, vimos bueno sacar también los congresos iberoamericanos de Brasil y hacerlos juntos. Pero fíjense el título, en este caso el lema fue Investigaciones, Intervenciones, Evaluaciones y Políticas Públicas. ¿Por qué? Porque cumplido 10 años, la pregunta era ¿qué hicimos en todo este tiempo? ¿Cómo impactamos todo este tiempo con todo el saber que se supone que se venía produciendo? Y algo muy importante, que tal vez es lo que no se dice tanto, pero es una de las funciones, aparte de dar alerta temprana a partir de la investigación, la formación, la evaluación de proyectos también, ¿no? Es importante esto. A veces, ¿no? Porque muchas veces, como decía Jorge ayer, se hacen muchas cosas, pero muchas no son pertinentes, muchas no funcionan, y está demostrado que no funciona, y se hace perder mucho tiempo a la gente y a veces hasta mucho dinero. Entonces también hay una responsabilidad en eso, a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Pero sobre todo, les decía, hay algo que es muy importante, y es cómo impactamos en las políticas públicas, cómo influimos en las políticas públicas. Porque ya hay un convencimiento, y ya es de consenso, con respecto a esto, ¿no? Que la política y el poder influir en política pública lleva a que los cambios se agilicen, sean mucho más rápidos. Si no, parece que fuéramos un grupo, ¿no es cierto?, de muy interesados, de muy apasionados, que queremos empujar algo, y les aseguro que cuesta muchísimo. Cuando logramos influir en los responsables de políticas, sobre todo políticas sociales, políticas educativas, los cambios se agilizan mucho más, ¿no? Ahí tienen, bueno, está el logo del Observatorio Internacional, ¿no? Está integrado por un consejo de directores, somos 22 directores en todo el mundo, que tratamos de, algo importante, ponernos de acuerdo. Esto ya es mucho, ponernos de acuerdo. Ahí tienen la dirección electrónica, todavía está en funcionamiento, de la 5ª Conferencia Mundial. ¿Y por qué se lo pongo? Porque ahí está el libro de abstract. El libro de abstract, que fueron cerca de 260 trabajos que se seleccionaron, de casi 400 que se presentaron, y próximamente se está tramitando el ICBN, ¿no? el Código Internacional, va a estar el libro de aquellos especialistas que cedieron sus trabajos, ¿no? Los trabajos completos. Trabajos completos. O sea, es un libro que va a tener más de 20.000 páginas, así que calculen que
va a ser digital, no va a ser impreso. Pero lo importante, y esto había sido como una especie de reclamo, que también algo mencionó Jorge Varela ayer, esto de que a veces el saber, el conocimiento sobre estos temas queda en grupos reducidos, ¿no? O sea, es como que le sacamos a las escuelas, a los alumnos, a los docentes, una serie de datos, de información, y después esto se vuelca en grupos reducidos, en congresos, donde empiezan a decir cuánto me dio a mí, cuánto te dio a ti, ¿no? No, esto tiene que volver de donde se sacó, y hacer docencia con eso que se sacó, y ser capaces, como decimos en pedagogía, hacer transposición didáctica, ¿no? Bajar ese, por ahí, saber más complejo para que le llegue a todos, porque lo que queremos en definitiva es que se produzca un cambio. Entonces, en todas las conferencias mundiales nunca se había hecho esta parte, ¿no? De volcar a la gente el trabajo como el especialista, como el investigador, el profesional lo había entregado en el Congreso, y va a estar en la página disponible para cualquiera, que eso es lo que permite Internet hoy. Bueno, y algunas convicciones que surgen, no solamente de la última conferencia mundial, sino ya desde hace un tiempo, ¿no? Primero, que hoy conviven viejas y nuevas violencias, que fue un poco el tema del taller de ayer. En definitiva, el formato siempre es el mismo: abuso de poder, dominio, sumisión, esos mecanismos dinámicos, no son estáticos, están permanentemente, ¿no? La pregunta siempre es ¿quién tiene el poder? A veces, ¿no? la víctima lo que tiene es eso, no tiene la posibilidad de acceder, ¿no? al poder, entonces hay alguien que lo tiene y es la que ejerce la victimización. La pregunta que nos estamos haciendo es que a veces presentamos, uno lo escucha mucho en el discurso y hay que tener mucho cuidado en esto, siempre la víctima es como que la eternizamos como víctima, decimos, la tenemos que cuidar, por supuesto, la tenemos que proteger, pero también hemos visto muchos mecanismos en donde aquel que hoy es víctima, en un momento determinado es víctima, cuando cambia la situación y tiene poder, termina victimizando a otros. Entonces, por eso es tan importante trabajar con todos. Víctimas, victimarios y testigos están todos involucrados de alguna manera, y generalmente el mensaje que reciben todos es que lo peor que puede suceder es ser víctima. Entonces todos quieren salir rápido de esa situación, pero muchos, para salir de su situación de victimización, se buscan a alguien más débil. Entonces tenemos que romper ese mecanismo justamente a través de una formación más prosocial, ¿no? En habilidades sociales. Esto es otra cosa, opiniones que se dicen expertas sin sustento científico y sin experiencia, y salen a decir muchas cosas. Nosotros no estamos en contra, por favor, esto que se entienda, todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que necesitamos en estos momentos son opiniones fundadas. No solamente a mí me parece que la violencia, yo creo, yo vi, yo percibo, sino, fundamentémoslo. Porque si no, cada uno dice lo que quiere, lo que le parece, y generalmente no coincidimos. Está los que son ingenuos y tienen un modelo y lo vienen repitiendo. En el caso del bullying esto es muy frecuente. Un perfil de la víctima, un perfil del victimario y un perfil de los testigos. Y lo repetimos y lo repetimos. ¿No? Yo les decía ayer, da la impresión a veces que estamos describiendo un cuadro, y siempre el mismo cuadro. Como que nos hemos quedado con la fotografía, ¿no es cierto?, inicial de Olmos, ¿no es cierto?, cuando habló de estos temas. Y ha pasado mucha agua bajo el puente, se ha investigado muchísimo, hemos encontrado subtipos, sabemos perfectamente, vuelvo a esto, de la dinámica permanente de los grupos. Entonces no podemos quedarnos, ¿no es cierto?, solamente con esta mirada. Lo otro es el dramatismo irresponsable, por ponerle un término, que no solamente utilizan los medios de comunicación, que sabemos la lógica de los medios de comunicación que necesitan para vender. A veces no es lo mismo decir los alumnos están estudiando que los alumnos están golpeando. Y si decimos que los alumnos además están golpeando a un profesor, mejor todavía. Sin embargo, también hemos encontrado investigadores que utilizan esto en provecho.
Algunos especialistas de algunas áreas que también necesitan dramatizar situaciones y atemorizan muchas veces a los padres y a los docentes. ¿Para qué? Para sacar provecho de esto, también lo hemos visto. Y bueno, y el oportunismo, y ahí yo quiero ver, si bien esto que acabo de decir tiene que ver con oportunismo, también hemos visto oportunismo político. En algunos lugares, por ejemplo, yo lo he encontrado mucho esto en México, donde después que los medios permanentemente, ya van a ver algunas cifras, ¿no?, permanentemente están hablando de esto, ¿no? El tema del bullying, por ejemplo, es un tema, si ustedes, a ver, nosotros recibimos alertas del Observatorio Permanente sobre el fenómeno de violencia en Iberoamérica. Y ustedes pueden encontrar en México noticias periodísticas, en los estados mexicanos, aproximadamente entre 20 y 30 por día. 20 y 30 por día, relacionado pura y exclusivamente con fenómeno bullying. Y esto que decía, pocas opiniones expertas y pocas coincidencias. ¿Por qué? Porque todo el mundo opina y generalmente tiene miradas distintas. Fíjense, les voy a hacer una muestra solamente de... Vengo hace 4 o 5 días de México, por eso se los puedo mostrar. Hace poco apadrinamos el Observatorio Mexicano de la Violencia Escolar, en donde, bueno, me tocó hablar de este tema y yo les mostraba los cuidados que tienen que tener y la responsabilidad que tiene hoy el nuevo Observatorio Mexicano frente a esto que les voy a mostrar. Fíjense, esto es un recorte de un periodo de tiempo muy corto, de la prensa local, ¿no? Fíjense esto, el diario El Excelsior. Dice, en México 3 de cada 10 niños son víctimas de bullying. Estamos hablando de un 30%. Ciudad de México, 16 de abril de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señaló hoy que en México 3 de cada 10 estudiantes de educación primaria son víctimas del fenómeno bullying o agresión física a un compañero. Fíjense, agresión física a un compañero. Ya vamos mal. Este es un mensaje, este es un diario muy leído en México, ya está diciendo el bullying es físico. Ya hay un error. Pero, y recuerden la cifra, 30%. En México, 1 de cada 6 niños se suicida por bullying. Esto lo dice la Procuraduría General de la República. Dice, este tipo de violencia la ejercen 8.8% de los niños de escuelas primarias y 5.6% de secundaria. Cambió totalmente la cifra. Estamos hablando de un 9% en un lado y casi un 6% del otro. El titular dice de la Procuraduría General, pero del Distrito Federal, que es oposición al gobierno federal, dice, precisó que de acuerdo con la estadística ministerial, en 2010 hubo 34 casos de menores de edad que se quitaron la vida, pero no necesariamente a consecuencia del bullying. Y esto es otro tema también que tenemos que tener cuidado. Muchas veces asociamos directamente algo que puede haber sido detonante, el bullying, lo asociamos como directamente relacionado con el bullying. Pero hay toda una historia cuando uno tiene la oportunidad de hacer una autopsia psicológica. En realidad había muchos otros elementos que se confabularon para que junto con el maltrato que recibió este chico en la escuela terminara en esa situación. Pero tenemos que analizar todo. Pero fíjense cómo las distintas miradas, ¿no? Miren este otro. 6 de cada 10 alumnos son víctimas, ya vamos por el 60%, ¿no es cierto? La gravedad del bullying en México es mayor a la que se tiene considerada, ya que este problema alcanza a niños de 4 años. Que este era un tema que siempre fue de debate. ¿Podemos hablar de bullying en niños tan pequeños? Hoy parecería, si objetivamente tomamos el modelo, ¿no?, de hostigamiento, de daño, etc., podríamos hablar. Algunos no estaban de acuerdo, ¿no?, porque acuérdense que estamos hablando por definición de daño voluntario. Entonces, que me digan 3, 4 años, ¿no?, ya ahí sigue siendo un tema de debate, pero muchos consideran que se puede hablar de bullying. Dice, cuando anteriormente era una práctica que se tenía registrada mayormente entre adolescentes. No puse el nombre de la persona, dijo que el hostigamiento violento, conocido como bullying, es un comportamiento aprendido en los medios masivos de comunicación. ¿Qué hizo? Directamente culpable del aprendizaje de la violencia y de la conducta que puede llevar al hostigamiento, la culpa la tienen los medios de comunicación. Dice, a los que tienen acceso total todos y principalmente los niños. Miren 11 de junio de este año, 7 de cada 10 alumnos han sufrido bullying. Ahora vamos por el 70%.
La coordinadora, y no lo dice cualquiera, habíamos hablado de Procuraduría General, hablamos Derechos Humanos, ahora le tocó a UNESCO. Dice, en México reveló ayer que en Cozumel, que la última encuesta realizada entre estudiantes del país indica que 7 de cada 10 ha sufrido alguna forma de violencia escolar conocida mundialmente como bullying. Y esta otra noticia, el bullying lo sufren 8 de cada 10. Ahora vamos por el 80%. Yo me acuerdo que en aquel momento cuando hablé, y había un funcionario que había dado esta cifra en el comienzo, y después me tocó hablar a mí, yo soy medio imprudente por ahí, yo dije, si realmente en México 8 de cada 10 alumnos sufren bullying, cierren las escuelas. Ese fue el consejo. ¿Por qué? Porque las escuelas son sumamente peligrosas, muy inseguras. Entonces ya vamos mal, o sea, si me dieran otra cifra, digo, por ahí tenemos esperanza, pero estas cifras van... Y si estamos hablando del bullying como lo conocemos, no otras formas que parecería que son más suaves. Bueno, y miren esta otra, 21 de abril del 2008, me fui un poco más atrás, pero sufren de bullying 9 de cada 10 niños. Pero ¿qué decía la noticia? Esta era la tapa, digamos, ¿no? el título. 90% de los alumnos de escuelas privadas de Monterrey están expuestos en algún momento de su desarrollo educativo a algún tipo de conducta de acoso. Miren cómo cambia la noticia. El título dice que el 90% lo sufren, pero cuando uno lo lee la noticia dice podrían estar expuestos. Yo diría que el 100% puede estar expuesto al fenómeno bullying. A veces hasta el que lo produce puede estar expuesto al fenómeno bullying. O sea que en definitiva son, digamos, títulos que engañan, títulos que confunden. Yo me pongo en el lugar de las escuelas, me pongo en el lugar de los docentes o de los padres y digo, ¿en qué los ayudamos, ¿no? Con esto? Este es también del año pasado. 2 de cada 10 niños son víctimas de bullying. Bajamos esto para bajar un poco la tensión, ¿no? Nos volvemos al 20%. Sin embargo, reconoció la persona que lo planteaba que no es una cifra exacta, que podría no estar cerca de la realidad, debido a que no existen estudios nacionales ni profundos respecto al tema. Al menos no como en los de España, dice, donde sí se ha determinado concretamente que 1 de cada 4 jóvenes son víctimas de esta práctica que puede desembocar en el suicidio. Está hablando de un estudio de España, de Iñaki Piñuel, en donde él habló de un 25% en España de chicos que sufrían bullying. A lo cual la respuesta científica en ese momento fue que era una locura. O sea que no es concreto, no es definitivo, sino que la mayoría de los investigadores que ya venían trabajando mucho antes que él el fenómeno bullying, decían eso no coincide con todo lo que venimos haciendo. Iñaki Piñuel en realidad era un especialista en móvil, en acoso psicológico en el trabajo, y se animó a incursionar en el área del tema y es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuáles son los criterios que utilizamos para construir un instrumento? Y segundo, ¿cómo lo construimos el instrumento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué preguntamos? Porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que consideramos nosotros violencia esporádica y qué es lo que consideramos hostigamiento? ¿Qué tipos de violencia vamos a ver y cómo lo vamos a preguntar? Les aseguro que nos da absolutamente distinto a todos. La pregunta es, ¿para qué me sirve? Porque si me voy a estar comparando conmigo mismo, con lo que yo estoy haciendo, no me sirve. Entonces, por eso es tan importante ponerse de acuerdo y tan difícil desde el mundo científico ponerse de acuerdo. Entonces, esto da como resultado pocas intervenciones pertinentes. ¿Por qué? Porque según lo que acepte, según la mirada que acepte, según la cifra que acepte, es mi preocupación, mi forma de intervenir. ¿Y qué le estamos diciendo hoy a la escuela? Le estamos diciendo que es una locura esto, o sea que cada uno ve lo que quiere. Y esto yo les pongo el ejemplo de México porque es un poco paradigmático hoy en toda la región, pero esto está pasando, pasa en Argentina y pasa en la mayoría de aquellos países que se van metiendo de a poco en el fenómeno bullying, en el fenómeno, digámoslo, el fenómeno de la convivencia en el ámbito de las instituciones educativas. No estamos haciendo las cosas bien, por eso necesitamos, vuelvo a esto que me parece que es muy importante, necesitamos consenso, necesitamos ponernos de acuerdo, y para eso hay que renunciar muchas veces a cierto egoísmo profesional que se tiene, en donde, ¿no es cierto?, cada uno se termina encerrando
en su postura y le cuesta por ahí ser un poco más generoso, ¿no? en qué comparto con los otros profesionales. ¿Qué es lo que necesitamos? Una correcta participación de todos los agentes educativos. Ayer lo veíamos un poco más esto y nosotros decimos de cierto, todos tenemos algo que decir con respecto al fenómeno de la violencia hoy que se produce, no solamente, ¿no es cierto?, en las escuelas, sino a nivel social. El tema es que cuando uno dice somos todos responsables, nadie se hace cargo. Entonces lo que tenemos que empezar a ver es el grado de responsabilidad que tiene cada uno, cuál es el rol de cada uno de los actores sociales en este tema de la violencia. Porque va a haber una responsabilidad de la familia primaria, como primer educador de la familia, pero luego viene la de la escuela, la de los comunicadores sociales, a través de los medios de comunicación, de otras organizaciones, de las iglesias y de las políticas públicas, que se tienen que hacer cargo muchas veces y son las que tienen que animar, coordinar y hacer otras cosas porque, vuelvo a esto, ¿no? A través de las políticas públicas se motorizan los cambios. Y la necesidad de una respuesta técnica, y esto es muy importante, una respuesta técnica y ética al problema de la violencia. ¿Por qué? Porque técnicamente nos podemos todos poner a investigar si queremos, y tratar de hacer muchas cosas con respecto al tema de la convivencia. Sin embargo, o sea, ¿cuál es mi motivación? O sea, me da absolutamente lo mismo estar investigando el tema violencia que estar investigando cualquier otro fenómeno dentro del ámbito de la escuela, o realmente me preocupa por algo y lo quiero hacer en serio. Esto es una pregunta básica desde la investigación. ¿Por qué? Porque las motivaciones son las que también me van mostrando de la calidad de la investigación y la preocupación que voy poniendo en lo que hago. Les voy a poner un ejemplo concreto con esta foto. ¿Qué es esto? Esto hace unos meses, después que me tocó apadrinar el observatorio de la convivencia escolar en el estado de Querétaro, en México. Esto es una reunión de congresistas, diputados y senadores que se tomaron a golpe de puño tratando el tema del bullying. Dicen algunos que estaban haciendo una dramatización de cómo era, ¿no es cierto?, para que se entendiera, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Pero fíjense ustedes, la pregunta es, o sea, a ver, ¿cuál es la mirada, la autoridad que tienen estos señores para atacar temas de violencia? O sea, que primero aprendan a controlarse, que primero hagan, no sé, algún curso de habilidades sociales para después recién meterse, ¿no? A esto vamos. O sea, no son aislados. En este caso estamos hablando de daño al otro. Entonces no podemos separar lo técnico de lo ético. Bueno, entonces, en definitiva, después de todo lo que hemos dicho, esto aprovecho una imagen de Quino, el papá de Mafalda, que por ahí nos está mostrando a través de esta imagen qué es lo que vemos, ¿no? Acá ¿qué dice? Desde la lógica del mecánico, en vez de ver estrellas, ¿qué ve? Tuercas. Entonces, cada uno que ve desde su postura personal. Porque en definitiva, en este tema, como en tantos otros relacionados con lo social, vemos cosas distintas. Y porque vemos cosas distintas, no nos ponemos de acuerdo, y porque no nos ponemos de acuerdo, no terminamos nunca de vencer la violencia, ¿no?, que tanto nos preocupa. Entonces parece que justamente por esta mirada tan parcial que tenemos todos y tan poco consensuada, no le hacemos ni cosquillas, ¿no es cierto? La violencia sigue, por supuesto, como dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad social que no le ponemos el remedio, sigue avanzando. Y no solamente sigue avanzando y es contagiosa, sino que ahora encima cambia de forma, va mutando como si fuera cualquier otro virus. Por eso al principio en la investigación hablamos de violencia y hoy hablamos de ciberviolencia. Y vamos a seguir hablando y vamos a seguir cambiándole nombre o agregándole, haciendo neologismos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, o sea, porque sigue mutando. Pero esta es la realidad, porque esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué ve el niño que es víctima de la situación? ¿Qué ve el agresor? ¿Qué ven los testigos? ¿Qué ve el padre del niño que es o niña que es la víctima? ¿Qué ve el padre del agresor? ¿Qué ve el docente? ¿Qué ve el directivo? ¿Qué ve el funcionario del área educativa? ¿Qué ven los medios de comunicación?
Todos vemos cosas distintas. Además, como hemos estado hablando ya a lo largo del día de ayer y surgió ya en el tema una o dos veces, esto de, pero la pregunta, ¿no? ¿El niño o la niña que es víctima, se siente víctima? ¿Se ve como una víctima? Lo mismo pasa porque cuando muchas veces llamamos, estamos viendo un grupo, y lo llamamos a este niño que sabemos, lo estamos viendo, nos preocupa porque lo vemos realmente en una situación de indefensión frente a sus compañeros, lo llamamos y le decimos cosas relacionadas con esto. Y nos mira extrañado. Dice, pero no, si estamos jugando, si somos todos amigos. Lo llamamos al agresor o al grupo y lo mismo, se ríen como diciendo, pero ¿qué está preguntando este hombre? Dice, si somos todos amigos, ¿no? Y le toca la cabeza al otro, no se agacha, ¿no? Pero bueno. Este es el tema. Entonces es muy complejo, no es tan sencillo. También vamos a encontrar otros que sí son conscientes de lo que le está sucediendo y han probado salir, zafar de ese tipo de situaciones y no lo consiguen. Muchas veces solo con muy poca comunicación, porque es un fenómeno que en muchas oportunidades no se comunica como se debe. Entonces, este es el tema, vemos cosas distintas y no estamos haciendo, no causamos el impacto que esperamos. Además, esto como lo decía Jorge ayer, no estamos tampoco interviniendo integralmente, ocupándonos con programas o con proyectos integralmente, atacamos o vemos un solo elemento, un solo factor, entonces claro, esto no sirve, no sirve. Esto lo hablábamos ayer, por eso lo voy a pasar rápido. Cuando hoy hablemos de convivencia, no podemos hablar solamente de violencia. Obligatoriamente tenemos que hablar también de indisciplina. Son dos cosas distintas. Indisciplina relacionado con transgresión a la norma, normas que se ponen justamente para establecer un orden dentro, un buen clima de orden. No se puede estudiar en desorden, no se puede aprender en desorden. Y muchas veces, porque no son claras las normas, se lleva, o en la ambigüedad de la construcción de la norma, se lleva a que se reproduzcan, ¿no es cierto?, situaciones que luego llevan conflictos que luego van a escalar a violencia, ¿no? Lo otro, que ya lo hemos visto ayer, pero esto de que lo bueno, ¿no es cierto?, estamos hablando hoy de conductas aprendidas, que es distinto de aquel otro modelo antiguo que hablaba de la violencia formando parte de la naturaleza humana. Si la violencia forma parte de la naturaleza humana, vamos mal. Vamos mal porque lo único que nos queda, controlémoslo, porque en cualquier momento viene el problema. Hablar de conducta aprendida implica, si la violencia es una conducta aprendida, se puede prevenir, se puede enfrentar y se puede desaprender. Por supuesto, este último camino es mucho más largo, por eso siempre hay que apostar a la prevención primaria, ¿no? Pero bueno, muchas veces estamos en situaciones donde está instalado y tenemos que actuar, ¿no? Pero lo bueno es que se puede. Y lo otro es esto, que ya es de consenso de todos, es un fenómeno muy complejo. Tan complejo, ayer lo veíamos esto, tan complejo como que lo caracterizamos como bio, psico, socio, cultural, económico y político. Entonces, si queremos empezar a preocuparnos, a ver qué podemos hacer contra la violencia, empecemos a ver todos estos frentes. Todos estos frentes. Porque cuando descuido uno, la violencia se me mueve y termina ocupando ese espacio que descuidamos. Esto es más o menos como, no sé si han visto, en las grandes ciudades, pasa en todos lados, tiene que pasar en Lima, como pasa en todos lados, cuando se toman medidas de seguridad, la fuerza de seguridad contra la delincuencia. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuáles son los sectores en donde ocurre más, donde hay más delincuencia? Entonces ahí se pone más policía. ¿Qué hace el delincuente? Se corre del lugar. Esto es lo que hace, esto es lo que ha pasado en todos lados. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, de donde vengo, en Argentina, se hacen círculos, llaman ellos círculos, ¿no es cierto? Se van ocupando círculos, ¿no? Anillos, ¿no?, de seguridad, ¿no?, que empiezan desde el centro de la ciudad, que es siempre por ahí la más atacada, y entonces se van abriendo los círculos, ¿no? Van aumentando la fuerza de seguridad. ¿Y qué es lo que hace la delincuencia? Se va corriendo del lugar. En un momento fue tan fuerte esto, ¿no es cierto?, de más policía, helicópteros, patrullas, etcétera, que se terminó yendo la delincuencia al campo. ¿Pero qué empezó a atacar? Empezó a atacar bodegas, empezó a atacar viñas, empezó a atacar todo lo que encontraba, todo se corrió del lugar. Entonces dijeron, no podemos descuidar esto.
Se fueron para el otro lado, se volvió a meter para adentro. O sea, ¿por qué? Porque no arreglamos el problema. Lo corremos del lugar, nada más. Nos quedamos tranquilos un tiempo hasta que la gente se da cuenta que no lo resolvimos el problema. Esto es más o menos como cuando este control, es como cuando a uno por una gran lluvia se le inunda una habitación. La experiencia a uno que le dice, a ver, una forma de sacar el agua que tengo acumulado es con un balde y con un trapo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Mojo el trapo, lo estrujo, ¿no? Y voy sacando así de a poco. Pero si no resuelvo el problema de la pérdida de agua, del caño, que también, ¿no es cierto?, se me rompió en algún momento, no solamente por la lluvia, sino que se me había roto, y me está entrando agua en la habitación, puedo estar toda la vida con el balde y con el trapo. Para nosotros, balde y trapo es control. Arreglar el agujero de una pérdida en la pared, o el desagüe que estaba tapado y que llevó que se me inundara toda la habitación, para nosotros es la respuesta educativa, que lleva más tiempo, por supuesto, pero que es la primera que hay que tomar. Generalmente, a veces, cuando está muy avanzada la violencia, hay que tomar las dos, hacer las dos. El control, por un lado, yo no soy ingenuo. Cuando yo voy a México, uno no puede estar planteando, ¿no es cierto?, olvídense de las medidas de control y planteen la prevención primaria, porque lo tienen instalado. Pero el tema ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para regular esto y que no siempre sea control, sino que empecemos a hacer cosas para que esto cambie, para que esto se modifique? Un ejemplo de la complejidad del fenómeno, fíjense. Hay enfermedades mentales, caso de esquizofrenia, etcétera, que producen violencia. Tenemos sujetos, estamos hablando allá de ciertas patologías, en donde lo biológico, en esto que habíamos hablado de la complejidad, lo biológico hace que la violencia sea alta. Pero ¿qué pasa si combinamos la enfermedad mental, el abuso de dependencia de sustancias y una historia de vida donde se ha aprendido la violencia? La violencia puede incrementarse 10 veces que si consideráramos solamente la enfermedad mental. ¿Recuerdan ustedes el caso de este joven de San Pablo? Exalumno de una escuela que entró. ¿Qué tendríamos ahí? Tendríamos casi un cuadrado, un rectángulo. ¿Por qué? Porque había una enfermedad, es un chico que estaba medicado y había dejado de medicarse. Había abuso de dependencia de sustancias por el ámbito en donde se movía, una historia de vida donde había sido, en realidad era adoptado, lo habían dejado sus padres, lo habían tomado un grupo de personas que hacía poco habían muerto, había entrado nuevamente en un estado depresivo. ¿Y por qué les digo un cuadro, un rectángulo? Porque además la facilidad para conseguir armas de fuego. Entonces se confabula absolutamente todo para que suceda lo que sucedió en ese momento. Miren este otro. Dice, esto es español. Si acabas, de los otros días, hace poquito, si acabas una carrera en España tienes 3 salidas, por tierra, mar o aire. Bien irónico, ¿no? Bien irónico. Miren lo que dice el director de Organización Internacional del Trabajo a fines del 2010. La incapacidad de encontrar empleo crea una sensación de inutilidad e inactividad entre la gente joven, que puede llevar a un incremento en la criminalidad, los problemas de salud mental, la violencia y el consumo de droga. Entonces, ¿qué puede uno pensar lo que espera a una Europa donde hay muchos jóvenes? Porque, a ver, también tengamos en cuenta esto, acá no está hablando solamente de aquel que no, porque uno de los consejos que daba era estudien, decía, ¿no? Para poder conseguir empleo. Pero ¿qué pasa cuando hay sobrecalificación? Cuando los jóvenes que no consiguen empleo ya vienen con mucha preparación y no consiguen empleo. También hay una sensación de frustración. Entonces no es solamente aquel que no estudió o no ha conseguido las competencias para poder acceder al mundo del trabajo, sino también aquel que está sobrecalificado y que tampoco las encuentra. ¿No? Bueno, no importa. Pero dentro de esto, la pregunta ¿es un problema de trabajo? ¿Es un problema del Ministerio de Trabajo de cada país? No, es un problema de salud, es un problema de seguridad, es un problema de educación, es un problema laboral, es un problema complejo. Por eso nunca, para cualquier fenómeno social, no podemos tener una mirada parcial. Las miradas son complejas, porque todos los fenómenos sociales son complejos. Este es el problema que tenemos. Gracias. Entonces, ¿qué le tendríamos que decir hoy? Como me pasa, yo en estos momentos soy funcionario del Ministerio de
de educación. ¿Qué le tengo que decir yo a mi ministro? Le tengo que decir, cuando te encuentres con todo el gabinete, diles que todos tienen que colaborar en educación. Que no es un problema, el tema de la violencia en las escuelas no es un problema del Ministerio de Educación, de la provincia de Mendoza o de la Nación. Es un problema que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con desarrollo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tienen que de alguna manera apoyar esto, no exclusivamente arréglela como pueda. Hay una frase que es muy oportuna con respecto a esto, ¿no? Que dice, como diciéndole el ministro, un diálogo que tendría que tener el ministro de Educación con el de Economía, ¿no? Una frase de Derek Cox, que dice, si la educación le parece cara, pruebe con la ignorancia. Claro, porque cuando uno tiene que salir a solucionar todos los problemas que provoca lo que no puse en su momento, les aseguro que sale muchísimo más caro. Esto lo saben todos los que investigan los costos de la violencia, ¿no? Bueno, y miren, díganme si esta imagen no representa, puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Si no representa un poco la situación del hombre de hoy, porque también no nos quedemos con la mirada solamente adentro de la escuela. Porque si decimos que todo esto, lo que va permeando luego la escuela, lo va atravesando la escuela, es un fenómeno transversal, bueno, a ver, este es el hombre que tenemos hoy, o la mujer que tenemos hoy. En todo caso, algunos por ahí me han preguntado por qué no puse una mujer ahí, porque la verdad que no la conseguí la imagen, ¿no? Además, si los hubiera puesto juntos ya se hubieran caído. Esto es. Y como generalmente, acá hay muchos varones también, ¿no? Pero generalmente son todas mujeres, yo digo, la mujer está abajo para atajar al hombre cuando se caiga. Bueno, pero la pregunta es la siguiente, a ver, esta situación existencial, ¿no? de la persona, ¿puede haber existido en otro momento, no en la nueva modernidad, sino en otro momento? Por supuesto. ¿El tema cuál es? Que antes, abajo había redes para atajarlo, hoy no, o por lo menos están bastante rotas, la familia y el Estado. Entonces, estas son hoy entonces la situación es distinta. Ya no es me caigo y me puedo lastimar, es me caigo y me mato directamente. Entonces, un hombre en esta situación, ¿qué es lo que siente? Miedo, inseguridad. Por eso la inseguridad no es solamente al delincuente. Hoy la inseguridad es existencial, es profunda dentro de la persona. Además, a esto le tendríamos que agregar, es largo esto, podríamos hablar solamente de esto, ¿no? Pero fíjense ustedes que hoy estamos hablando también de, así como en una sociedad de consumo, donde todo ya se ha transformado en descartable, esa idea, ¿no? de ir reemplazando cosas, o porque se rompen rápido, o porque como no se rompen rápido, ya me preocupo, porque salieron cosas nuevas. Entonces estoy esperando que se rompa. Hay gente que las rompe a propósito para poder comprar otra nueva, otra distinta. Ya tienen esa, ¿no? esa obsesión. Pero ¿cuál es el problema? Que como hoy se trata a la persona como objeto, como cosa, también el ser humano es descartable. Y estos fenómenos los estamos viendo cada vez más, con más frecuencia. Y si hay algo que colabora con la violencia, facilita la violencia, es ver al otro como un objeto. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna culpa para hacerle daño. O hay alguien que tiene una culpa, ¿no es cierto?, por golpear, ¿no es cierto?, un objeto que no tenga vida, ¿no? Bueno, en todo caso, si se nos rompe el celular, Jorge, o alguna cosa así sufrimos, ¿no? Pero quiero decir, este es el problema que tenemos. El otro no me importa, no me importa. Y lo peor de todo, en esta situación existencial, es que no es solamente que el otro no me importe, en realidad, primero, yo no me importo. Yo no tengo tampoco, no valoro tanto mi propia vida. Ejemplo de esto lo podemos dar perfectamente. Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2000, en su informe, en el 2002, un informe que hablaba ya de datos del 2000, decía, primera causa de muerte violenta en el mundo, el suicidio. Si juntamos los muertos por la guerra y los muertos por la delincuencia, juntos recién llegan a la cifra de suicidio. ¿Qué es esto? O sea, esto es valorar la vida. Los últimos informes ya del 2006, ¿de qué estaban hablando? De un incremento de estas cifras y que la edad ha bajado. Y hoy se está hablando de suicidios de niños de 8 o 9 años. De la única manera que se puede entender esto, si digamos, corremos la patología, es que estamos enfermando a los niños. A la parte por ahí más débil de lo social, la más indefensa, la estamos enfermando.
Les voy a mostrar este video, no sé cómo estamos con los tiempos, ¿no? Pero miren este video. Drop the gun. Drop the gun, or I shoot the car. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién vale más? ¿Quién vale? Ni se le pasó por la cabeza apuntarle a la mujer, ¿no? Apuntó el auto vale más. Bueno, y esto que es una publicidad, la conseguí los otros días, modelo nuevo de auto, ¿no? El mensaje que da siempre la publicidad tiene que ser un mensaje que se entienda rápido. Y para que se entienda rápido quiere decir que de alguna manera hay consenso social sobre esto. Esto pasado en otro momento, si lo hubiéramos pasado hace 50 años atrás, nadie entiende a qué se refiere. Sin embargo, nosotros tenemos, claro, nos dimos cuenta inmediatamente a qué se refería. ¿Quién vale más? Hoy vale más, mucho más el auto, en todo caso, que la vida, ¿no? de la otra persona. Bueno, y hablamos de la violencia como una enfermedad, pero no es la única enfermedad. Hay muchas enfermedades sociales que de alguna manera se van confabulando también para darle forma o distintas formas a la violencia, ¿no? Una de ellas es esta. Es el fenómeno hoy más frecuente, tiene que ver con la disocialidad, perder la capacidad de encuentro, de estar bien con el otro. Esto lo hemos perdido. Ayer creo que nombraba una investigadora inglesa que dice, los seres humanos, sobre todo los niños que tenemos hoy en las escuelas, son seres asexuados, dice ella. ¿Por qué? Dice, porque cuando están frente a uno de la misma especie, dice un ser humano, carne, hueso y feromonas, no tienen la menor idea qué es lo que tienen que hacer. Y poder comprender, porque en la comunicación humana hay prácticamente un 80% de elementos que no son verbales. Entonces, poder entender los gestos, la entonación, dice, se ha perdido. Y lo que estamos viendo, manifiesta ella, lo que estamos viendo es que algo, este encuentro de una persona con otra, que antes era natural, hoy va a tener que ser aprendido. Y esto, que ella lo dice para Inglaterra, nosotros perfectamente lo estamos viendo hoy en nuestras grandes ciudades. Esta incapacidad, esta incompetencia, ignorancia emocional, llamémoslo como analfabetismo emocional, como quieran llamarlo, que vamos viendo ya cada vez más en los niños que son muy incapaces de establecer buen contacto, buena comunicación con el otro, sin embargo son muy buenos con las nuevas pantallas, a través de internet, a través de celulares, etc. Otro elemento, lo ponemos como anecdótico, ¿no? Yo le he puesto, no existe, les aclaro, el nombre que les voy a dar, niñofobia, le he puesto. Entonces si ven entrar al restaurante, dice prohibido fumar y prohibido los niños. No dice prohibido los animales, no, prohibido los niños. ¿Por qué? Pero este es un fenómeno que está creciendo muy fuerte en las grandes ciudades. Empezó en Europa, en algunas grandes ciudades norteamericanas y la tenemos en todas las grandes ciudades. ¿El tema cuál es? El tema en realidad, imaginen esta imagen, ¿no? Está el niño y atrás los padres que van a entrar al restaurante, ¿no? De adelante, ahí no, perdónenme, no puede entrar el niño. Claro, pues si el niño viene con nosotros. Y ese es el problema, justamente. No es el niño el problema. El asunto es que los padres no se van a hacer cargo del niño, y eso lo saben. Porque la imagen que sigue, supongamos que eran amigos del gerente, y lo dejaron pasar. Van a ver al padre y a la madre sentados, comiendo tranquilos, sin embargo el niño no está con ellos. Ya hay un mozo que lo está persiguiendo porque el gerente le dijo, a este seguímelo, ¿no es cierto? Y lo va siguiendo por todos lados, porque sabe que va a estar solo haciendo lo que quiera. La otra imagen que uno ve muchas veces es un ruido tremendo, la madre lo busca por sobre la cabeza del padre, lo localiza a su hijo, que es el que está haciendo cosas, ¿no? Y le pregunta,
Le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Respuesta, nada, mamá, y la madre sigue comiendo, ¿no es cierto? Entonces, esto se sabe, en los restaurantes se sabe, ¿por qué? Porque la gente se queja. En los hoteles ni les cuento, yo lamentablemente vivo en hoteles todo el tiempo, trasladándome, y les aseguro, niños que están hasta las 2, 3 de la mañana corriendo por los pasillos de los hoteles como si estuvieran en la plaza. ¿Por qué? Pero que no este famoso, ¿no? Cuando uno dice hijos huérfanos con padres vivos, ¿no es cierto? Los padres no se hacen cargo. Entonces, estos son fenómenos que van creciendo. Son impactos sociales a una falta de responsabilidad mayúscula que tenemos los adultos, ¿no? Y esto, encontré un dibujo mejor, ¿no? Esto tiene entidad clínica hoy. Cuando les diga el nombre, porque viene enganchado con lo anterior, se van a dar cuenta. Síndrome de la abuela esclava. Síndrome de la abuela esclava. ¿Qué es esto? A ver, abuelas jóvenes que se hacen cargo de sus nietos. ¿Por qué se hacen cargo de sus nietos? Hay todo un estudio hecho, ¿no? ¿Por qué se hacen cargo se hacen cargo porque es más económico, porque es de la familia, ¿no es cierto? El tema ¿cuál es? Que estas abuelas, claro, están atendiendo un niño disruptivo, desobediente, maleducado, que no es igual que era su hija o su hijo, cuando eran pequeños. ¿Y por qué toma entidad clínica? ¿Por qué empieza esto de a poco? Y hoy ya, bueno, es muy común. Empieza por atención psicológica o psiquiátrica, por estados de estrés, estados de ansiedad, estados de depresión y en algunos casos había hasta intento de suicidio de la pobre abuela. O sea, este es el tema. Y algo que era anecdótico hoy ha pasado a ser frecuente. El tema es que cuando uno habla con estas abuelas, las abuelas quieren, no, pero si es mi nieto, ¿cómo no me voy a hacer cargo? Además no es uno, ¿no? Porque viene el otro hijo y la otra hija, claro, atiendes el de ellos y el mío no, entonces tiene un kinder, ¿no es cierto? Ahí reunido en la casa. Y uno no las puede convencer, yo le cambié el título, les aclaro, ¿no? Porque no se las puede convencer que tienen, yo le digo, abuela, ¿por qué no se dedica a pasear? Y dice, no, mi nieto, ¿cómo voy a dejar mi nieto? Bueno, yo lo llamo ahora el síndrome de la abuela esclava voluntaria. Síndrome de la abuela esclava voluntaria. Bueno, y este sí tiene entidad clínica, La epebifobia o hebefobia está creciendo muchísimo. Y es el miedo a los jóvenes. El miedo a los jóvenes. ¿Cuál es su origen en realidad? Ustedes tienen que imaginar una personalidad de base fóbica con datos de la realidad. ¿Pero de dónde salen los datos de la realidad, entre comillas? En Europa, por ejemplo, muy frecuente, programas, en Argentina es muy común en los últimos años, se toman imágenes de la televisión de circuito cerrado, de estaciones de trenes, tranvías, subterráneos, bueno, todo ese tipo de transporte masivo, ¿no? En donde, por ejemplo, registran una persona muy bien vestida con una maleta, esperando, ¿no? Está la cámara de seguridad, y en algún momento pasa un joven, le da un golpe en la cabeza y sigue corriendo. No era para robarle nada, para hacer daño nada más. Luego toman imágenes, pasan todas las imágenes juntas, ¿no? De todas las que localizaron de eso, otras donde los jóvenes salen de lugares de recreación, a veces, ¿no es cierto?, alcoholizados, a veces por abuso de droga, a veces por peleas porque sí, nada más, niñas, imágenes de salida de los colegios, donde están peleándose, casi matándose. El otro día pasaron una imagen que duraba, en realidad la imagen duraba 2 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos, la pasaron durante 14 minutos. Mientras le hacían una entrevista a una persona por el tema y seguían pasando la imagen donde 2 niñas se pegaban, se agarraban de los pelos, se golpeaban. 14 minutos, por lo que vale el segundo en televisión. Bueno, entonces, imagínense ahora, volvemos a esto, una personalidad de base fóbica. Tenemos ya, y bueno, y hemos encontrado, en la clínica hoy ya se ha convertido en algo muy común. Entonces, a ver, quiero diferenciar, porque cuando uno dice miedo a los jóvenes, por ahí hay profesores del secundario que dicen, a mí me pasa eso, yo tengo eso, dicen algunos. ¿No? Y bueno, diferenciémoslo. Supongamos, cualquiera de nosotros va por una calle y en el fondo hay un grupo de jóvenes, adolescentes, jóvenes. Imaginémoslo con peinados extraños, ¿no? Con mucho tatuaje, mucho piercing, ¿no? ¿Qué hacemos? Seamos sinceros. ¿Qué hacemos? Nos cruzamos, ¿no? Bueno, ¿qué es eso entonces? No es epebifobia o hebefobia, es prudencia. Les decía, ¿no es cierto?, que la epebifobia es otra cosa,
que es un miedo, en este caso irracional, pero con algo que me está cargando, un dato de la realidad que se me está cargando. Bueno, esto tiene entidad clínica y ha crecido muchísimo, que son nuevas enfermedades sociales. No ponemos los remedios cuando corresponde y luego la sociedad, las personas se enferman. Entonces, en el aprendizaje de la violencia, vamos a poner un elemento nada más, por no tantos que podríamos poner, pero vamos a poner uno que son donde hemos convencido a los publicistas que contribuyan. Entonces, esto que van a ver ustedes ahora es dos spots publicitarios argentinos que se pasan antes de que comience, cuando uno va a los cines, antes que empiece la película, pasan esto. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Qué vergüenza. Ya estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo seas a propósito. Una vez que lo dijiste, lo dijiste. Aprendizaje, en este caso, el autoconcepto. La imagen que tiene el chico del mismo. Fíjense el segundo. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Ya estoy muy cansada con tu oveja. Mira que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. Los chicos creen todo lo que les dicen. Es un poco la formación, ¿no es cierto? Cómo se va desarrollando, ¿no? el autoconcepto, ¿no? La imagen de sí en referencia a lo que dicen los demás. Y mucho más lo que dice el padre y la madre. Y acá no estamos hablando de maltrato físico, estamos hablando solamente de la palabra. De una palabra imprudente, una palabra, ¿no? Que marca de alguna manera. Y por este recorte que estamos haciendo, obligado a los consumos culturales. Cuando hablamos de consumos culturales estamos hablando de la televisión, estamos hablando de internet, videojuegos y muy abajo libros, teatro, etcétera, ¿no? Lo culto, digamos. En Argentina, lo comentaba ayer, un estudio que se hizo sobre el consumo cultural de los niños y los adolescentes en Argentina, en este orden, televisión, internet. Internet ocupa el segundo lugar, pero el primero en el deseo de utilizarlo, por sobre la televisión. Y sigue creciendo cada vez más. Bueno, les decía, televisión, internet y videojuegos, esos solamente totalizan promedio diario, 6 horas. ¿Cuánto tiempo en escolaridad simple van los niños? Entonces, fíjense la diferencia de lo que estamos hablando. Ayer decíamos el chiste, ¿no? En la escuela están despiertos, porque frente a los medios están despiertos, o sea que encima todavía, ¿no? Tendríamos que sumar más horas productivas, ¿no? Lo mismo que en algún momento dijimos para la televisión, ¿no? La famosa, cuando apareció siempre se habló de la caja boba, ¿no? Se habló del chupete electrónico y todo ese tipo de cosas, ¿no? Refiriéndose a la televisión, hoy lo tenemos que decir justamente a las nuevas pantallas. Internet, la que me facilita la computadora y el celular sobre todo, ¿no? Acá tenemos, no podemos detenernos en esto, pero el gran crecimiento, ¿no? que tiene el desarrollo. Recuerden que en el 2007, y esto ha cambiado absolutamente lo que es el uso del celular, en el 2007 Internet se metió en el celular. Yo escucho, a veces, creo que lo comentaba el otro día, escucho muchos estudios que se siguen repitiendo sobre el cuidado, consejos, ¿no? El cuidado que tienen que poner los padres por el internet en la casa, y se han olvidado mucho que hace ya casi 4 años que el internet la tienen en el bolsillo. O sea que no es que tengo que estar cuidando qué están haciendo en su habitación con la computadora o en el lugar, en el living o donde esté la computadora. La computadora es móvil, hoy la tienen en el bolsillo. Entonces yo no puedo estar pensando controlar solamente. ¿Qué hice para educar un usuario responsable de la nueva tecnología? Porque hay padres que están convencidos, ¿no es cierto?, que pueden hacer un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, meterme en la red social de mi hijo para poder controlarlo. Ni les cuento lo que pasa cuando el hijo se entera o la hija se entera. El que le pierde la confianza del padre o la madre es el hijo. Y ya va a buscar, a partir de ese momento lo perdió.
¿Por qué? Porque va a empezar a buscar 1000 formas para poder burlar ese control, hasta yo diría ingenuo a veces, ¿no? Como si fueran, los chicos manejan mucho mejor que nosotros. Recuerden esa, ¿no? Esa diferencia entre nativo digital e inmigrante digital. Hay muchos que todavía estamos aprendiendo como podemos, acercándonos como podemos. Did you ever die? Did you ever die? Like you never died before. Like you never died before. Walking through black darkness. Walking through black darkness. Moving forward nevermore. Speaking dumb and seeing blind. Speaking dumb and seeing blind. Cruising lonesome mile for mile. Cruising lonesome mile for mile. Through Los que solo viven en el mundo digital están muertos en el mundo real. ¿En qué mundo vives tú? Esta es una asociación, ¿no es cierto?, española, Protégele, ¿no? Es un spot nuevo que han sacado ahora por esto justamente, el que está muerto en la vida real está muy vivo, ¿no?, en el mundo digital, como diciéndole, a ver, ¿qué está pasando hoy con nuestros jóvenes? Esto es un mensaje para que, no para los jóvenes, un mensaje para los adultos. Entonces, cuando hablamos de generaciones interactivas, que es lo que hoy tenemos, que son los niños y los jóvenes, que hoy tenemos en realidad, cuando se habla hoy de generación digital, estamos hablando de, ya tienen de 34 años para abajo. En realidad ha pasado mucho tiempo, bastante tiempo. Pero miren esto, lo pongo a propósito, ¿no? 2 libros distintos. Uno que dice La generación más tonta. Lo llama a los niños porque por las capacidades que han perdido, pero capacidades desde la mirada de hoy de un adulto. Un poco más, ¿no es cierto?, cómo desconfiar de alguna manera a cualquiera, desconfiar de cualquiera menor de 30 años, ¿no?, dice el libro. Por supuesto que le pega a los niños y a los jóvenes sin ningún problema. Y al lado otro libro que se llama La generación Einstein. Listos, rápidos, positivos. Una mirada totalmente opuesta, donde está diciendo tienen nuevas capacidades, nuevas formas de aprender. Como que en algunas cosas están mucho más adaptados al mundo que se viene, que si quisieran hacer sin renunciar a cosas que son buenas, ¿cómo podemos hacer para acercar estos mundos que parecen, ¿no es cierto?, no solamente que están bastante adaptados, porque la brecha digital no pasa solamente porque los pobres no pueden acceder a la nueva tecnología, porque no es cierto, ¿no? Charlando ayer con uno, estábamos hablando, yo contaba, fue contigo, Jorge,
Bueno, y este es el niño que tenemos. Este es el niño que hoy nos está desafiando. ¿Cómo le llamamos? El niño web. El niño web. No se queden con el pelo, no se queden con los ojos, fíjense la boca. ¿Por qué tiene una boca tan chiquita? Porque no se comunica. Porque no se comunica. ¿Y lo otro qué es? El sobrepeso. Porque bueno, el sedentarismo, tanto tiempo sentado. Pero bueno, ahora hemos dicho, por ahí se resuelve, porque ahora hemos dicho que internet está en el bolsillo, así que por ahí lo puedo ir caminando, haciendo otro tipo de actividades. Y con todo esto que hemos hablado, porque ahora estoy haciendo un recorte, estamos ya mal con el tiempo, todo esto, primer día de clase, pregunta de la señorita María, la docente, le pregunta al niño qué traes en la mochila, ¿no? Y empieza, tantas horas de internet, tantas horas de videojuegos, entonces ahí le cambió la sonrisa a María y podría decir, por ejemplo, vamos a hacer lo que podamos. Claro, porque este niño ya viene muy lleno de un montón de cosas, muy cargado de un montón de cosas, ¿no? Y está pensando la pobre señorita María en la motivación. ¿Cómo hago para motivar, para moverlo? Porque ella se imagina con el pizarrón atrás y la tiza en la mano, y el niño estuvo con un plasma, estuvo con la computadora, con imágenes tridimensionales, etc. Claro. Entonces, este es lo que hoy nos desafía. ¿Es un problema? No, es un desafío. Pero no le podemos responder de la misma manera que lo hubiéramos hecho hace 20, 25 años atrás. Entonces, en los contextos de los que estamos hablando, y rearmamos, ¿no?, un modelo ecológico, tenemos a la persona, en este caso a nuestro alumno, hay que analizar todo un contexto sociocultural, un contexto familiar, pero también el escolar. Porque hasta ahora, cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia que viene de afuera. Y hemos estado siempre en una situación de victimización. Cómo la escuela no va a ser violenta, cómo lo que hay adentro de la escuela, ¿no es cierto?, no va a ser violento si la sociedad es violenta. Y estamos todo el tiempo con esa mirada, ¿no?, de víctima, de que no podemos hacer nada porque lo que nos entra... Claro, a ver, hay una frase vieja que dice, las murallas, ¿no es cierto?, de la escuela pueden ser muy altas, pero la violencia siempre entra. ¿Por dónde? Por la puerta. Porque entra con nosotros. Entra con el alumno, con los docentes, con los padres, con no sé, supervisores, inspectores, con todo lo que la penetra puede entrar. Entonces, el tema cuál es, que la escuela tiene que gestionarse de determinada manera, que tiene que reconsiderar las formas de relación que se establecen ahí adentro y no dejarlas libradas al azar, esperar que aparezcan cosas. Tiene que favorecer el encuentro. Si hay algo importante dentro de lo educativo es justamente esto. O sea, el hecho educativo es un hecho comunicativo, y hoy, con todo lo que hemos estado viendo, lo que acabamos de ver, hoy es lo que está en crisis profunda. Entonces, la mirada de la escuela, sobre todo cuando hoy hablamos de calidad educativa, ya no pasa solamente pruebas internacionales como PISA o CERCE, ¿no es cierto? Ya no pasa pura y exclusivamente por cómo le fue en lengua, cómo le fue en matemática, en ciencias naturales, en ciencias sociales, sino que hoy todos los estudios acuerdan, en buena hora, porque antes no lo hacían, acuerdan que si hay algo que condiciona los productos educativos, hoy es el clima social escolar. Entonces, si todos los estudios nos están diciendo que la calidad educativa está condicionada, o sea, díganme si la convivencia no tiene que ocupar un lugar prioritario. No podemos seguir pensando la convivencia en nuestras escuelas solamente así nomás. Como tenemos algunas normas de convivencia, con eso ya resolvimos todo el problema. El que se porta mal, le hacemos esto. Y con eso se terminó la historia. ¿No es así? Es mucho más complejo, por todo lo que hemos estado viendo. Esto lo pasamos, cifras, para pensar. ¿Tienes miedo a alguno de tus compañeros? Pero se los pongo a propósito esto. Miren, dos cifras distintas. Mucho miedo a un alumno. Miren Querétaro, el estudio que hicimos, 17.000 alumnos en el estado de Querétaro, en México. 1.5% le tenían miedo a los compañeros. Miren en la provincia de Mendoza, una muestra de 9.400, el 6%. ¿Qué quiere decir esto? Miren esta, el orden que encontramos en todos los estudios. Primero, violencia verbal, indirecta y directa. Eso es lo que manifiestan los chicos. Lo dicen a veces también los docentes. Violencia física indirecta después y violencia física directa después. ¿Qué es lo que aparece en los medios? La última. Porque violencia física directa sería el arma y el golpe. Eso es lo que aparece en los medios y lo que denuncian la mayoría. Los demás se lo tragaron porque no lo vieron. Pero es lo que denuncian los alumnos.
Aislamiento, rechazo, mucho aislamiento y rechazo. Lo peor que le puede pasar a un adolescente, ser rechazado por su grupo de compañeros. En Querétaro, 1.5%. Mendoza, 6%. ¿Por qué lo pongo esto? Por esta frase. Miren, cada escuela es diferente de otra escuela y las escuelas como grupos son diferentes de otros tipos de organizaciones. Entonces, esto es un mensaje para todos los que investigamos. Es muy bueno investigar. Es muy bueno poner cifras, ponerle un número, pero el mensaje que le tenemos que dar a las escuelas es que cada escuela se tiene que mirar. ¿Qué le pasa a mi escuela? ¿Qué le está pasando a mi escuela? ¿Qué pasa con el clima de relaciones dentro de mi escuela? No solamente porque hay tal porcentaje, yo hago la cuenta de cuántos alumnos tengo y esto es lo que me debe estar pasando a mí. No, tenemos que también aprender a autoevaluarnos. No tiene que venir el especialista o el ministerio o una universidad. No, hay cosas que puedo ya hacer para mirarme, cómo estoy funcionando. Y a partir de ahí tomar decisiones. Si no las tomo, si no quiero mirar, por supuesto. Si estoy viendo que tengo una realidad que puedo mejorar, no hace falta que se me esté incendiando la escuela. Si no, no estamos hablando de prevención primaria. Estos son los fenómenos que nos tragamos, que van pasando. Son sutilezas a veces, pero dañan mucho a los chicos, pero no las vemos. No las vemos. Este es el otro modelo que estamos viendo. Miren, lo que ha cambiado del niño más resiliente que teníamos en algún momento a este otro niño que cualquier cosa lo afecta. Esto también está sucediendo. Por eso tenemos que trabajar con los dos. Víctima y victimario tienen un déficit de habilidades sociales muy pronunciado. Este chico no sabe cómo salir de lo que se burla y se pone a llorar. Ya vino la madre, que antes, en otra época, los padres ni se les ocurría ir a buscar a la escuela. Hoy ya lo va a buscar a la escuela. Le pregunta, ¿por qué lloras? Y no se le entiende nada, pero señala, ¿no?, el gordito que está allá. ¿Qué me dijo una docente un día? Mire, dice, si mi hijo fuera ese niño, yo haría marcha atrás. Un poco violenta, ¿no? Pero no me digan que no es práctica, ¿cierto? Es bien práctica. Claro, no es uno por uno, todos juntos directamente. Me hago cargo todos juntos. Bueno, vamos a ir terminando. Este es el modelo que tenemos que cambiar. El famoso modelo del iceberg que usamos mucho, ¿no es cierto? Yo utilizo mucho violencia, ¿no es cierto? Visibles e invisibles, directas e indirectas, pero a ver, viene este otro iceberg, ¿no? Porque ¿qué dicen muchos? Miren lo que está arriba. Están los pingüinos ahí arriba, ¿no? Y dice, ¿qué están haciendo? Están jugando, no pasa nada en esta escuela. Claro, se olvida todo lo que hay abajo. Yo tengo otro que es un castillo de cristal, ¿no?, arriba del iceberg. Algunos dicen, no, en esta escuela es fabuloso todo lo que sucede en esta escuela. Y la realidad es otra. Cuando empezamos a preguntar qué es lo que está pasando, pasan muchas cosas. Por eso la invisibilidad de muchos de estos fenómenos, sobre todo el fenómeno bullying, son fenómenos muy desapercibidos. Y este es el modelo que se nos cambió. ¿Quién soy el patito feo? ¿Quién soy el patito feo? El patito feo, lamentablemente hoy, son aquellos alumnos respetuosos, capaces, estudiosos, que el mensaje que reciben de su grupo es: mira lo que hacemos nosotros. No te lleves tan bien con los profesores, no levantes tanto la mano para preguntar. En Argentina, yo sé que no es igual en todos los países, ¿no?, pero en Argentina, a fin de año, se elige, sobre todo en la terminalidad de la primaria y en la terminalidad, ¿no?, antes de que termine el secundario, se elige el abanderado. Se elige el abanderado. ¿El abanderado qué es? El alumno que ha sacado mejores notas, ¿no?, mejores promedios, etc. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno que está un indicador muy fuerte del mal clima que se van generando en las aulas? Hoy, muchos alumnos no quieren recibir la bandera nacional, que la van a portar en los actos. ¿Por qué? Porque saben lo que les va a pasar con el grupo de compañeros. Esto no sucedía. Hace 10 años atrás no sucedía. Hoy está sucediendo. Renuncian a portar la bandera nacional para estar bien con su grupo de compañeros. Miren si no es importante tener en cuenta cómo debo trabajar en el grupo de compañeros. Y surgió en la investigación, en este caso de Mendoza, 27% de las víctimas no lo comunican, donde un 4% directamente lo calla permanentemente. O sea que viven su situación, ¿no?, de victimización en silencio. Pero muchas veces, ¿por qué? No porque solamente me callo, no solamente por eso, muchas veces porque no confían en el adulto. No confían que el adulto le vaya a resolver el problema.
Imaginen esta situación donde el directivo llama a papá y a mamá para explicarle lo que le está pasando a este niño, que lo están acosando, que está sufriendo, etc. Papá y mamá lo miran y le preguntan, ¿por qué no me contaste esto? El niño no contesta nada, pero ¿saben lo que está pensando? Si desde que entré en la adolescencia no hablamos, no conversamos. Cuando no hay hábito de diálogo, el diálogo no sale solo. Por eso los mayores porcentajes de comunicación cuando les pasa algo es algún compañero o algún amigo. Los adultos excluidos. Ni hablemos del lugar que ocupamos los docentes a veces, ¿no? Mucho más abajo. Entonces, bueno, los fenómenos que se van multiplicando, el fenómeno, como decimos algunos, el síndrome del domingo por la tarde. O sea, ya el domingo estoy pensando con quién me voy a encontrar el lunes y ya me estoy enfermando, ¿no? Bueno, acá tendría un caso de fobia escolar. Yo a veces cuando muestro esto, ¿no? Como fobia escolar, ¿no? Esto de no querer entrar a la escuela, o le tengo miedo a la escuela, ya hay docentes que me dicen, yo también tengo fobia escolar. O sea que no es ya exclusivo, antes que era exclusivo para los alumnos, ya está más generalizado. Bueno, ciberviolencia lo vamos a pasar, potenciada por el anonimato, esto lo vimos bien en el taller de ayer. La pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el acoso escolar, bullying o ciberbullying? Yo pongo, no todo es bullying, porque parece, ¿no es cierto?, que estamos haciendo todo lo que sucede, parece que lo único que pasa, y las violencias esporádicas, que son las mayores, no las vemos, y como no las vemos, no las tenemos en cuenta, porque como todo es bullying, o lo único que me preocupa es el bullying, nos olvidamos que hay muchísimas formas que porque no las atendemos, luego terminan en acoso. Pero mientras tanto las liberamos, ¿no? Y lo otro es que no todo es lo que parece. Y vuelvo a esto. Cuidado con pensar que la víctima siempre vive una situación de indefensión. Porque si no lo trabajamos, la que hoy es víctima, mañana es agresor de otro. Lamentablemente, todo lo que estamos viendo pasa por ahí. Y si no lo hace en la escuela, lo va a hacer después en el mundo del trabajo o en su propia familia. Estamos hablando de abuso de poder. Entonces, viene muy bien la vieja teoría de la ventana rota. Para aquellos que no la conocen, esto empieza en una investigación donde ponen un vehículo en el Bronx, ¿no? Y otro en Palo Alto, en California. El que estaba en el Bronx estaba con la puerta abierta, un poco abollado, ¿no? El que estaba en el Bronx, en horas, desarmado totalmente. El que estaba en Palo Alto seguía sin ningún problema. ¿Qué hicieron con el de Palo Alto, ¿no es cierto?, de la zona más favorecida, digamos, ¿no?, de Estados Unidos? Le rompen un vidrio y abollan un poco, ¿no?, lo golpean un poco el auto. ¿Qué pasó? En pocas horas estaba totalmente desarmado. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, a nadie le importa. Entonces, si a nadie le importa, podemos. De ahí viene, de esta teoría de las ventanas rotas, luego viene tolerancia cero. ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar pasar las cosas, como unas cosas que hemos estado hablando ayer, ¿no es cierto? No debo dejar pasar absolutamente nada, debo ser intolerante a la violencia y debo reaccionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no lo hago, luego deriva a todo esto que no nos gusta. El tema cuál es, que como no estamos capacitados muchas veces los educadores en este tipo de cosas, no vemos muchas formas de violencia, que son las que más denuncian los chicos y las que lamentablemente se nos pasan de largo. Una ventana rota, mientras no se rompe ninguna, no hay problema. Rompan una y a los otros días van a ver, todos los días van a ver, prácticamente pocos días de esa fábrica abandonada, van a ver todas las ventanas rotas. No es solamente por diversión, dicen los investigadores, sino además porque el mensaje es, si a nadie le importa. ¿Qué hacemos? Y acá voy rápido. ¿Qué hacemos? Muchas cosas hacemos cuando pasa solamente por el control. Ponemos cámaras de seguridad, donde ya sabemos que en la mayoría de las veces, en la mayoría de los lugares que se han hecho matanzas, la cámara de seguridad para lo único que sirvió fue para ver qué había pasado. Un registro de por dónde había andado el chico, ¿no es cierto?, que había matado a su compañero. Otra, el tema de los detectores de metales. El costo de los detectores de metales. Como si los chicos no supieran que si hay detectores de metales, no sé, claro, ese día voy a llevar justamente un arma. ¿Qué hacen? La pasan por otro lado, pero no son tontos. La otra, miren, la capacitación, miren la pobre señorita Mónica, ¿qué le dice a los padres? No se preocupen, yo utilizo métodos tradicionales de disciplina. ¿No es cierto? En otra época funcionaron, como no van a funcionar ahora. Miren la cara de los pobres padres. Entonces vamos mal con todo esto. Miren esta otra.
Operativo Mochila Segura en México, por ejemplo, un fracaso total. Entra la policía, ¿no es cierto?, a controlar a los pobres niñitos, miren las edades, tienen que vaciar y pasan con los perros antidrogas. ¿Qué es esto? Estos son fracasos educativos. No hicimos lo que teníamos que hacer en su momento, pero después terminamos con estas medidas de control. ¿Qué pasa? Derechos humanos se fue contra esto. ¿Cómo vamos a estar haciendo este tipo de cosas con los niños? Entonces, ¿qué hicieron? Miren esto. Mochila transparente. Miren el consejo de esta docente. Dice, al ser transparente nos ayudaría a los maestros a vigilar qué portan nuestros alumnos. Así con este sistema además apoyaría a la economía de los padres de familia, pues es mucho más barata que cualquier mochila común. Y encima tiene, claro, los beneficios del costo. La pobre docente apoyando este tipo de cosas cuando le vuelvo a esto, son fracasos. La pregunta es esta. El control en algunos casos es bueno, pero ¿cuánto estamos haciendo de prevención? Porque si no está equilibrado, no soy ingenuo, hay veces que la violencia, sobre todo en el contexto social, es muy fuerte, drogas, etc. Bueno, tiene que haber control. Pero ¿cuánto estoy haciendo de prevención en mi proyecto institucional? Porque si no demuestro que estoy haciendo algo, perdónenme, pero quiere decir que estamos haciendo mal las cosas. Porque no sirve el control directamente. Prevenir, enfrentar y desaprender, con esto ya voy terminando porque les quiero pasar algo. ¿Por qué el síndrome, este es el síndrome de la rana hervida? ¿Por qué se los estoy mostrando? No es por un problema, yo sé que la gastronomía peruana es excelente. No quiero explicarles, ¿no es cierto?, cómo se come una rana tierna, ¿no es cierto?, una blanda, ¿no? Pero bueno, esto se utiliza mucho a nivel empresarial, ¿no? Si yo quiero comer una rana tierna, ¿qué tengo que hacer? Hervirla viva. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, ¿qué hace la gente generalmente? Hierve el agua, ¿no? Viene, ¿no?, con la rana que consiguió por ahí y la tira, ¿no?, en la olla. ¿Qué hace la rana? Hace como un resorte, salta. O sea, uno la tira y salta inmediatamente. Entonces, a ver, volvamos, recapitulemos, ¿no? Si queremos comer esto para el fin de semana. Si queremos comer una rana hervida, aunque parece un sapo, ¿no es cierto?, pero una rana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que llenar la olla con agua fría y ahí meter la rana. Claro, uno por la experiencia ya se da cuenta, ¿no? ¿Y qué hace? La pone en el fuego. Cuando la pone, ¿qué hace la rana? Nada, sin problema, ¿no? Empieza a subir la temperatura, se pone tibia y la rana también feliz, ¿no? Crawl, espalda, ¿no es cierto?, va nadando. El tema cuál es, que a medida que va subiendo la temperatura se va adormeciendo hasta que termina hervida. ¿Para qué se utiliza esto? Se utiliza como un mensaje diciendo, si no reconozco los indicadores que me están mostrando que la temperatura de los modelos educativos, de los procesos educativos, de funcionamiento de las escuelas, ya están mostrando, ¿no es cierto?, digamos, una elevada temperatura, va a llegar un momento que cuando quiera reaccionar va a ser demasiado tarde. Eso es lo que está diciendo. Y después de todo lo que hemos hablado, y eso que hemos hecho un pequeño recorte nada más, se imaginan la cantidad de indicadores que nos están mostrando que esto no funciona, no está funcionando. No estamos respondiendo de manera competente y de manera pertinente a lo que está sucediendo en la educación de cada una de nuestras naciones. Entonces, para ir ya terminando, volvemos a esto, ¿no? Tenemos como centro, y es bueno, no me disgusta hablar de calidad educativa. Por poner una definición rápida, hagamos las cosas de la mejor manera, hagámosla con calidad. Pero en el centro de esa calidad educativa estoy poniendo la calidad de la convivencia, que me condiciona la calidad del proceso educativo. Una afuera, donde no puedo descartar a la familia, no puedo olvidar a la familia es irreemplazable, socializadora primaria, la escuela es secundaria, y hoy lamentablemente se está haciendo a veces cargo de la primaria también, y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son agentes educativos, no son solamente formadores de opinión, hoy son agentes educativos, y también debemos contar con ellos. Y en el adentro, el currículum, ¿qué hacemos? Desde adentro, no podemos decir, vamos a poner, ¿no?, aprendizaje de la convivencia como una materia, capítulo 1, tal cosa, capítulo 2, no, hay que darlo de otra manera, para eso necesitamos otro modelo de escuela. Y la gestión de la convivencia, esto no es menor, no se improvisa, hay que aprender a gestionar la convivencia dentro de las instituciones educativas, el directivo, toda la institución, y el docente a los alumnos que le tocan. Son distintos niveles de gestión, pero son necesarios. Y abajo las políticas públicas.
volvemos a esto que hemos dicho, políticas públicas que vienen relacionadas con convivencia y que siguen, que permanecen en el tiempo. Si no, no sirve. Y de los dos lados, formación. Les muestro, y con esto terminamos un video, porque vamos mal. Miren, esta escuela, ¿alguno la conoce? No, ¿no es cierto? No existe más. Y no estaban en prueba, Ahí tiene la pobre monja, tenía como 50 alumnos y no pasaba nada. Bueno, miren, les paso este video. ¿Qué es esto? Es un niño que nos está dando un mensaje. Es un niño resiliente, es un niño que reconoce que por más que le está pasando mal en la escuela, en su situación no tiene papá y está en una zona pobre de Inglaterra, que es lo que está diciendo, la escuela es mi respuesta, yo no puedo dejar de ir a la escuela. Lo escuchamos un ratito y terminamos. It's a high standard. It's 13-year-old Andrew from Carlisle. Right? Sure? What's your name? Andrew. You're not getting nervous. Don't be nervous, Andrew. Go out there and enjoy yourself. You gonna sing good? Oh, yes. Anyway, let's go. Good luck. ¿Se escucha bien? So he's up and Mum waits anxiously for the wings. Hello. Hi. Bring your mic up, please. What's your name? Andrew Andrew. Johnston, And how old are you, Andrew? 13, 13. And what do you do? sing, Are you a singer? yeah, Okay. How long have you been singing for? since I was 6. Since you were 6 years old. Okay. And what's the dream, Andrew? Sing on stage. Yeah. Okay. And do you get support from your friends? I get bullied a lot, but You get bullied from where? I don't think it's school. At the school. I've been bullied all my life since I was 6 because my mates have been telling us to leave it because they don't like that kind of music. And how do you deal with it? Carry on singing. Living in a constant state and I don't want to be hanging around the streets and mates and all that. Okay, right. Well, this is your moment. Bueno, lo dejamos ahí. O sea, los niños nos siguen enseñando. Para terminar, o sea, es que tiene que ver con el compromiso de todo, pero algo para cambiar un poco la ecuación, como hemos llevado hasta ahora la educación, una frase de Don Bosco: la educación es cosa del corazón. Gracias.